Y hoy día, bueno, seguimos con lo que es aproximación de funciones, que nos quedan dos clases de esta unidad. Un minuto. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, mínimos cuadrados, partimos con lo que era interpolación polinómica, y hoy día pasamos a ver lo que son los mínimos cuadrados. Bueno, ¿en qué se basa el método de mínimos cuadrados? Principalmente en que se utilizan funciones base, ¿ya? Para ir describiendo de alguna manera los polinomios que nosotros queremos obtener. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma lógica de lo que era interpolación, se considera un punto, recuerden este es X y este es el f de X, que puede ser descrito como un punto en el espacio, ¿ya? Entonces se asume que vamos a tener una nube de puntos, ¿sí? Que son ascendentes en este caso, pero con la diferencia que para poder modelar un poco este proceso, lo que uno hace, va a tener una serie de puntos y esto va a tener asignado un peso, ¿ya? Que este peso va a ser mayor o igual a cero. Si es igual a cero, significa que se anula de alguna manera el valor que contiene ese peso. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con mínimos cuadrados? Bueno, es reducir el error entre la aproximación que nosotros queremos generar, que está representado con esto que está acá abajo, que en este caso, si ustedes se fijan, déjenme estar seguro de esto, ya, va a ser una combinación de estas funciones base, ¿sí? Más unos ciertos coeficientes. Las funciones base van a ser conocidas, lo que no es conocido es el valor de C. Entonces, en definitiva, lo que busca el método es encontrar cuáles son esas constantes, ¿sí? Para poder, de alguna manera, construir un polinomio, ¿ya? Entonces, para definir este método, lo que se busca hacer es determinar, o sea, es utilizando el mínimo error cuadrático, ¿ya? Que está representado por esto que está acá. Si se fijan, este es el valor conocido de la función, que sería f de x, y esta sería nuestra aproximación, ¿sí? Y aquí se le asocia un peso, ¿sí? A, mejor dicho, a la evaluación de ese punto en la función. Fíjense que el peso tiene asociado un idésimo valor. Entonces está asociado a una, en otras palabras, a la diferencia que existe entre la aproximación, nuestra función, y eso se le va a asignar un peso. Y como estamos evaluando una distancia, esto se eleva al cuadrado, ¿ya? Entonces, el error que nosotros vamos a tener del método va a ser expresado por esta ecuación, ¿ya? Y recuerden, la diferencia de la función al cuadrado multiplicado por un peso, donde el x y el y son conocidos. Pero el f que estamos buscando es el que no conocemos, que en este caso eh, hablamos de f porque todavía no estamos trabajando con polinomios directamente, ¿sí? Sino que queremos encontrar una manera de aproximar, ¿sí? La función. Entonces, si se fijan, cuando nosotros queremos minimizar el error, lo que estamos buscando es que ese valor e sea igual a cero, ¿ya? Entonces, por eso, siempre van a aparecer estas definiciones de que cuando uno está evaluando un error en una expresión matemática, que esta que está acá, incluso ustedes podrían inventar otras para otros problemas, y, y esa métrica que ustedes utilizan para el error, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, nosotros queremos cumplir en el tiempo, ¿ya? Que dado ciertos cambios en una característica de las funciones, eso ya no cambie más en el tiempo. Es decir, que el error se haga cero en el tiempo. ¿Se entiende? Eso es lo que representa esta expresión que está acá. Que, en otras palabras, es que si este es el error, lo que nosotros queremos hacer que, que el error y su variación en el sentido de la variable incógnita que estamos buscando se haga cero, ¿ya? Entonces, en definitiva, la base de mínimos cuadrados es calcular esto que está acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el C sub k es nuestro valor incógnita, todos los demás los conocemos. Entonces nosotros queremos saber, bueno, cómo varío el C sub k, ¿ya? Para que el error se haga cero. Bueno, cuando esto se genera, se construye, que la vamos a ver en la siguiente slide, ¿ya? En definitiva, lo que se construye es un sistema de ecuaciones normales, ¿ya? Con m incógnitas, y esas m incógnitas son cada cjésimo valor, ¿sí? Entonces, si
si desarrollamos la matemática, esto que está aquí, si se fijan, esta es la función, que aquí está desglosada, ¿ya? Y acá está la fórmula de la sumatoria, que estaba presentada acá, ¿sí? Entonces reemplazamos. Y al reemplazar se genera esta combinación lineal, si se fijan, porque una combinación lineal, simplemente porque hay una sumatoria de valores, ¿ya? Y después de hacer eso, bueno, se agrupan las variables, y si se fijan, queda esta estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que esto que está acá está siendo reemplazado por eso que está ahí. Déjenme buscar un lápiz mejor. Ya, ahora sí. Entonces, si uno analiza esto, lo que uno está haciendo, en definitiva, es reemplazar esos valores que están ahí, y esta prácticamente va representando a toda esa serie que está ahí. ¿Ya? Fíjense, llega hasta el C sub m, etcétera, y se repite ¿para qué? Para cada uno de los puntos. Entonces, del x1 al xn. Ya. Entonces, al derivar, como estamos derivando en función de C sub k, nosotros tenemos que solamente derivar los valores que tienen esa constante, si lo ven así, o esa incógnita, ¿ya? Que en este caso es C sub k. Todos los demás valores se van a anular, ¿sí? Pero fíjense, como esto está todo al cuadrado, ¿qué es lo que pasa con la deriva? Bueno, el 2 pasa para allá y queda en eso que está ahí. Y eso pasa con todos los elementos de la función. Acá marqué eso porque eso es un k, ¿ya? Es g sub k, para que lo anoten en alguna parte. Entonces, en definitiva, lo que queda es eso que está ahí, al derivar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer, o por realizar? Es empezar a ordenar nuestras variables, ¿sí? Para que las podamos de alguna manera procesar. ¿Qué vamos a procesar? Los valores conocidos. Pero si esto lo llevamos a las expresiones originales, que son la sumatoria, en definitiva la derivada, ¿sí?, del error en función de c es esta expresión que está acá abajo. ¿Ya? Ahora, como esto está igualado a 0, porque recuerden que nosotros queremos hacer que eso tienda a 0, el 2 lo podemos eliminar de la ecuación. ¿Ya? En definitiva, si hacemos el desglose, nos queda eso que está ahí abajo. Entonces, si se fijan, hay una serie de secuencias de numeraciones, fíjense, el 1, después acá va a aparecer el 2, hasta el C sub n. Eso que está ahí, si uno reordena los valores, para poder de alguna manera ir separando las variables que son de nuestro interés, ya, por ejemplo, ahí están los C, si se fijan, ya, vamos a llegar a esta expresión que está acá abajo. ¿Eh? Simplemente estamos cambiando las variables de posición. Y recuerden, esto que está acá arriba, ¿cierto? La expresión general, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos de alguna manera resolver? Entonces, si uno sigue trabajando en la matemática, y esto lo expresa en sumatoria, porque uno trabaja con los índices, llega a esta expresión que está acá, donde esto es esa sección que está ahí, para que no se confundan, esta expresión es así, ¿ya? Y esto que está acá arriba es lo que queda a este lado, ¿ya? Entonces, si uno eso lo sigue desarrollando, si numéricamente, eso puede quedar expresado en un sistema de ecuaciones. Fíjense dónde está el C. Aquí está el C. Entonces hay una sumatoria de esto por todo lo que está dentro, pero para el j-décimo. Con el 1, con el 2, con el 3. Entonces por eso este pasa a ser un vector. ¿Quién es? ¿Ya? Que sería el vector C. ¿No? Entonces si uno hace el desarrollo por cada una de las posiciones, se construye este tipo de matrices. Que esta es la matriz que se genera. Y si ustedes se dan cuenta, esta matriz de acá ya tenemos cómo completarla porque tenemos todos los valores, ¿sí? Los W, los G, los Q, etc. ¿Ya? Donde la incógnita pasa a ser esta que está acá. Ahora, si observan, ¿qué se produce? Bueno, es un sistema de ecuaciones que ustedes ya más o menos están un poco familiarizados con el método QR, que son sistemas de ecuaciones normales. ¿Ya? ¿Para qué? Para aproximar por mínimos cuadrados una función. Y si notan, esta matriz es simétrica, ¿ya? Y definida positiva, simplemente porque su diagonal es distinta de 0, y si se fijan, ese elemento que está ahí son los mismos elementos que está acá.
lo único que está cambiado de lugar, ¿ya? Entonces ya cumple esta propiedad que está acá, simétrica, definida positiva, lo cual es una característica interesante porque ya saben que ahí ustedes podrían aplicar, si cumple esas condiciones, por ejemplo, LU, la factorización, y después eso, resolver, ¿ya? Ahora, un caso particular que es utilizado para aproximar de forma simple funciones, es utilizar funciones base, ¿sí?, que son determinadas por potencias. Entonces, si se fijan, esta es nuestra función base, que sería el x a la j, ¿ya? Entonces, uno puede ocupar ese tipo de funciones. Ahora, uno podría ocupar otras más, que después las vamos a ver más adelante, incluso tiene una actividad para que ustedes las puedan investigar. Pero si uno reemplaza estas funciones, esa función base, en esta misma fórmula que está acá, lo que se obtiene es esta matriz. Y si se fijan, es una matriz que lo único que empieza a procesar son los valores del x, en este lugar que está acá. Entonces, estos van a ser puras potencias. Vamos a decir, fíjense, eso es lo que representa la cantidad de puntos, x, o sea, sumatorio de los x, lo que el cuadrado, etc. Entonces, esto nos va a dar puros escalares que son rápidamente calculados. Y como es simétrico, prácticamente calculo la mitad. O bien voy calculando y después al siguiente le agrego otra sumatoria en función de los índices que tiene la función, ¿ya? Y acá es donde aparece la función. Entonces lo que está buscándose acá, si ustedes analizan esto, fíjense, la primera fila, pues la primera columna me va a ser igual a la sumatoria de los valores. La segunda fila, la sumatoria de los valores por el x. Después por el x cuadrado. Después por el x a las n. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está representando cómo estaría distribuido el polinomio a los distintos grados, ¿sí? Entonces, al resolver todo esto, bueno, nos va a dar los coeficientes del polinomio, que estamos describiendo como una potencia. ¿Se entendió? Entonces, en este sentido, ya empieza a tomar utilidad lo que es resolver sistemas de ecuaciones, si que tengo una nube de puntos y cómo los puedo obtener. Son métodos de rápida ejecución, que a diferencia de los métodos, si recuerdan, diferencias divididas, diferencias finitas, si bien uno también los puede utilizar, a veces es conveniente utilizar unas matrices que nosotros ya sabemos cómo están estructuradas, ¿ya? Que prácticamente lo que va a ingresar es la nube de puntos, ¿cierto? El vector X, y llamemos vector Y, ¿sí? Eso podemos borrarlo, que no sé por qué está ahí, ¿ya? Bueno, ahí les dejo como una actividad propia, para que ustedes puedan analizar que también pueden ustedes utilizar otras funciones. Y aquí está, por ejemplo, la logarítmica, que significa que aparecería, por ejemplo, el logaritmo natural, la exponencial, y la potencial se relaciona con lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Eso se lo dejo para que ustedes vean qué tipo de matrices se pueden construir. Ahora, evidentemente, uno puede medir el error de diferentes maneras, pero ¿cuál es la gracia de cuando uno puede medir errores? Que también puede llegar a otras expresiones. Entonces, una forma de medir el error también sería calcular la integral de la función original con la función que nosotros aproximamos. Y como queremos que esta distancia sea positiva, queda elevada al cuadrado, ¿ya? Bueno, mínimos cuadrados. Entonces sabemos que una función puede ser descrita de esa manera, y si esto lo elevamos al cuadrado, dentro de la misma integración, nos va a quedar esta expresión de acá abajo, que si recuerdan es muy similar cuando uno tenía cosas de este tipo, ¿cierto? Más una constante, ¿ya? Me refiero a eso a la ecuación general cuando uno eleva algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es lo que está expresado acá abajo, pero dentro de las propias integrales. Ahora, aplicando la misma teoría de derivar el error en función de las incógnitas, ¿ya? Si uno deriva esto que está acá arriba, si se fijan, esto es una constante, no tiene esta variable porque está desconocida, entonces al derivar esto se va, ¿ya?
Al derivar esta parte que está acá, si se fijan, como estoy derivando en función de la variable, ¿qué es lo que me queda? Me queda el resto. Entonces, se va esa y solamente me queda el x sub j, porque es la que acompaña a la sub j. ¿Se entiende? Si yo derivo en función de eso, solo me queda eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la representación de ahí. Ahora, la parte de acá, si uno deriva esto, como esto está al cuadrado, el 2 pasa para allá, ¿cierto? Y después tengo que analizar el x que está acá adentro, pero como estoy trabajando con el a sub j, fíjense que esto como acompaña el x pasa como constante, y ¿qué es lo que queda? Bueno, el x sub j por el x sub k, y eso no es más que la suma. Entonces, esa es la expresión, cómo se llega a esa expresión. Ahora, si esta expresión la ordenamos, como esto está igualado a 0, llegamos a lo que está acá. Entonces, también se obtiene un sistema de ecuaciones normales. Recuerden que estas integrales están representadas por sumatoria. ¿Sí? Entonces, esa también es una expresión, perdón, todo completo, de aproximar por mínimos cuadrados dada esa función que está ahí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? me perdí un poco ahí en la diferencia entre los A sub K y los A sub J. Ya, lo que pasa es que, si te fijas, el k está determinado por el polinomio. Es del polinomio, ¿cierto? Pero nosotros queremos derivar en función de a sub j porque queremos obtener cada uno de estos valores. ¿Sí? Es para diferenciar que este es el global y este es el que nosotros queremos específicamente derivar, porque este k es de la sumatoria interna. ¿Te fijas? No sé O si lo sea logra que entender. el A sub J sería como uno de los posibles valores de A sub K, algo así. Exacto, exacto. Es una de las posiciones. Ah, ya, ¿Ya? Por eso se dice el jésimo. ¿Ya? Acá está toda ya. la serie y lo que yo quiero encontrar es, y si fijas, todos los demás todos los que no sean j se eliminan en esa derivación. Pero voy a tener varias derivadas. ¿Cuántas k'ésimas derivadas? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ya, ahí sí entendí. Sí. Sí, gracias, profe. Sí, es como del 1 al k y el j está entre medio. Puede ser del 1 al k. Ese es como en definitiva. ¿Ya? Ya, algunas bases. Bueno, la base polinómica estándar está, que el ejemplo que estábamos viendo acá. Si se fijan. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya sabemos que puede ser aproximado por un polinomio de grado n. ¿Por qué? Porque llega hasta n. ¿Sí? Ahí está el 0 hasta el n. Las incógnitas siguen siendo los coeficientes del polinomio. Entonces, en otras palabras, seguimos aproximando polinomios. ¿Sí? Esta definición es la que se vio en la slide anterior, ¿ya? Pero acá es que estamos como juntando las expresiones. Ahora, si se ocupan otras bases, está la base polinómica ortogonal, que en general si uno quiere normalizar el espacio, quiere trabajar con otras variables, o bien si nuestros datos, si se fijan, tiene m por n valores, es decir, no es cuadrado, en general lo que uno hace es ocupar esto que está acá para de alguna manera normalizar esos espacios. ¿Ya? Entonces, asumiendo que eso fuera ortogonal, bueno, se aplica algo muy parecido a lo que vieron cuando estábamos ortogonalizando con Gram-Schmidt, ¿sí? Donde aparecen estas nomenclaturas que están acá, ¿ya? Y con eso, uno de alguna manera va determinando esos valores que están ahí, ¿sí? Ahora, como desconocemos los P, de alguna manera, tenemos que aproximarlo. Y una forma generalizada, acá yo me salto alta matemática, ¿ya? Pero es más o menos para que vean cómo uno directamente puede resolver estos problemas. Se aplica esta fórmula que está acá, que lo que va determinando es un polinomio, ¿sí? O sea, el polinomio jésimo más 1, ¿sí? Entonces aquí aparecen unas incógnitas, que son las que tenemos que, de alguna manera, empezar a calcular. ¿Y cómo se calculan esas? Bueno, principalmente con estas fórmulas que están acá, ¿ya? Recuerden que eso representa productos puntos, ¿sí? Esos valores que están ahí. Esa es un producto, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, el alfa, lo ocupan ahí, etcétera, y los P son conocidos inicialmente. Si se fijan ahí parten cero, ¿ya? O sea, ese es el menos uno por la diferencia que existe en los índices, por ese índice que está ahí, ¿ya? Entonces se asume que ese inicialmente vale 0. Después el P0 vale C y así empiezo después a iterar,
Porque teniendo estos dos puntos de partida, puedo ir completando todos los j-décimos valores. ¿Ya? Donde evidentemente esto tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? En el coeficiente principal del polinomio P sub j. ¿Ya? Ya. Algunos polinomios ortogonales que se pueden utilizar, bueno, estos son los más conocidos, y estos se ocupan cuando en general, perdón, estos se ocupan cuando de alguna manera los sistemas son más o menos inestables. Ustedes están trabajando con sistemas de ecuaciones estables, pero en algún momento les va a tocar que los sistemas no son estables, se van a dar cuenta porque no les converge, porque en la diagonal aparecen unos valores muy pequeños, etcétera. Entonces, estas son ya técnicas un poco más avanzadas, pero en el sentido que pueden ser abordadas numéricamente, como con estas fórmulas que están acá. Ahora, si se fijan, estas fórmulas ya empiezan a tener forma de ecuaciones de recurrencia. ¿Ya? Se pueden tratar numéricamente, y también nosotros podríamos ver si uno le puede eliminar la recurrencia a esos cálculos. Es lo ideal en computación eliminar la recurrencia, porque nos baja mucho el cómputo. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, las torres de Hanoi, que vimos una introducción en las primeras clases, tiene muchas combinaciones, pero eso va generando una serie, pero al final esa serie después se transforma en una fórmula que solo la calculo una vez, no necesito hacer todas las sumas anteriores. Es como Fibonacci, si es que recuerdan un poco esas materias. Bueno, todo lo que es recurrencia, eso lo vemos en la unidad 6, ¿ya? Por eso principalmente no andamos en estos métodos ahora, pero para que se hagan una idea que uno puede implementar estas técnicas y con ciertas características y los intervalos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo estándar? Cuando uno quiere hacer analítica sobre los métodos, uno normaliza. Entonces, esa es la gracia, por ejemplo, estos métodos que están acá arriba. Me permiten normalizar en un espacio entre -1 y 1, y eso significa que todos mis cálculos que haga acá, después yo los puedo escalar, ¿cierto? Por una constante que me permita volver a llevarlos a los valores originales, ¿sí? Entonces una práctica habitual es normalizar los espacios y hacer los cálculos sobre estos espacios que están acá, ¿ya? Bueno, ahí más o menos tienen lo que son la definición de los pesos, etcétera, que en lo que es el X, por ejemplo, la función inicial que vimos, el W vale 1, en estas funciones que están acá, si se fijan. ¿Ya? Lo mismo que acá, ¿sí? Ya. Ya. Aproximación polinomial por mínimos cuadrados discreta. ¿Ya? Esto es como asumiendo que existen ciertas tomas de muestras, pero con esta característica que está acá, si se fijan. Que el polinomio de grado n, ¿sí?, tiene un orden menor que la cantidad de incógnitas que quiero obtener. O mejor dicho, que la cantidad de puntos que voy a ocupar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en las primeras clases, por ejemplo, el caso de polinomio de Lagrange, si uno quería tener un polinomio de grado n, uno ocupaba n más 1 puntos? Acá esta restricción cambia, si se fijan. Porque me está diciendo que n es menor que m, ¿sí? Es decir, tengo más puntos del orden que yo quiero lograr, ¿ya? Entonces ahí se hace una discretización, porque se reduce un poco la información. Es decir, si yo tengo m puntos, el orden máximo, por ejemplo, de mi polinomio, va a ser m menos 1. Pero lo que me está diciendo esto, que el n puede ser menor a esto. Por ejemplo, ya, m menos 3. Eso no lo podríamos hacer con diferencias finitas o polinomios de Lagrange, ¿ya? Entonces, una manera de abordarlo, bueno, a través de la misma medida del error, pero considerando ciertas características, ¿sí? Y esto ¿qué se va a obtener después del desarrollo, evidentemente, como que se hizo acá? Si uno lo aplica acá, se llega a esta expresión, ¿ya? En definitiva, el polinomio va a ser una conjunción entre los coeficientes y estas funciones base que nosotros vamos a querer obtener, ¿sí? ¿Y qué es lo que es A en definitiva? Un listado de funciones, ¿sí? Funciones base. Ahora,
¿Qué característica tiene esto? Bueno, como las funciones base van a ser polinomios, es decir, hay una sumatoria de los alfa por los x, recuerden, por aquí está, el x acá no es incógnita, recuerden que aquí la incógnita es c. Entonces voy a decir como un p sub x, así como para que es un polinomio, o mejor dicho, p sub nx, ¿ya? Para que asuman de que es puros polinomios. Entonces lo que se está representando ahí, en definitiva, es ese listado y el c, nuestra incógnita. Y eso aquí va a ser igual a los polinomios. Entonces lo anterior, si los valores en los nodos son todos distintos, ya se puede cumplir esto que está acá. Y esto ya empieza a ser familiares para ustedes, ¿sí? Porque puede ser abordado por ejemplo, la factorización QR, ¿sí? Que tenía más o menos esta estructura, ¿ya? Evidentemente esto tiene que ser invertible. Si no es invertible, no se puede resolver y tiene cierta inestabilidad. Entonces ya hay que aplicar otras técnicas, ¿ya? Que es más o menos lo que está comentándose acá, ¿ya? Entonces, la ideal de estas aproximaciones, bueno, evidentemente es reducir el ruido de nuestras aproximaciones, ¿sí? Y ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, uno puede utilizar estas funciones canónicas. Fíjense que son punto inicial. Función en x0, la función en 1, ¿cierto? Que son polinomios esto. Pero si se fijan, más que polinomios son funciones base. El 1, el x, que es cuadrado, x a la 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso que está ahí, si uno hace el desarrollo, evidentemente va llegando a estas formulaciones y, no mágicamente, pero si se fijan, aparece de nuevo esta misma matriz, que es muy similar a esta que estaba acá. ¿No se fijan? Entonces lo que estamos viendo acá, otra manera de construir estas mismas matrices. ¿Sí? Sí, el detalle. A traspuesta por A va a ser igual a eso que está ahí. Entonces si conocemos las funciones, de alguna manera canónica, etcétera, ya tenemos esa matriz. Entonces ahora el sistema de ecuaciones normales, como tiene incluido el W ahí, si se fijan, y tenemos representado esto con las funciones canónicas, bueno, toma esta forma que está acá abajo. Y es la misma función, pero que se agrega una matriz entre medio, o un vector, mejor dicho, ¿ya? Que es W, ¿sí? Y se agrega a los dos lados. Evidentemente, si yo saco eso, eso se anula, pero también se anularía el A sub T. Esto se hace para, de alguna manera, resolver el problema. Porque en definitiva, si ustedes se fijan, uno podría sacar eso que está ahí. Pero eso no me sirve de nada si lo que yo quiero obtener son los polinomios con esta técnica, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que estaba acá, ¿ya? Y si M crece, recuerden que estamos hablando que estamos trabajando, bueno, ahí aparece una matriz cuadrada, pero no siempre va a ser cuadrada, ¿ya? Entonces, al hacer ciertos cálculos, estos sistemas pueden estar mal condicionados. ¿Y qué es lo que pasaba cuando uno tenía sistemas mal condicionados? Bueno, ocupa factorización QR, que es aproximada con estos métodos. Creo que ustedes tienen, bueno, ahí ustedes tenían que elegir cuál usar, ¿se acuerdan? Creo que en el lab no se le indicó utilicen ABC, sino que ustedes lo elegían. Entonces, acá ahí tiene una aplicación directa de estos métodos de ecuaciones normales. Entonces, lo usual para evitar a veces problemas y no estar analizando todos los métodos es ir directo a ocupar métodos con ecuaciones normales. El problema es que se van a demorar un poco más, ¿ya? Ahora, como suele suceder que los problemas están mal condicionados, ¿ya? Lo que se suele utilizar es de alguna manera, en algunos casos, no formar estas ecuaciones normales y ocupar otras bases. Entonces, hay varias opciones que uno tiene que analizar cuando está trabajando con las matrices. Y una forma de eso es volver a nuestra forma original, ¿sí? Y trabajar con esta técnica que les mostré, creo que es la de Hilbert, esta que estaba acá. Esta es más estable, ¿ya?
Entonces, en definitiva, así más o menos ir cerrando, eh, si los métodos de ecuaciones normales presentan alguna inestabilidad, ¿ya? Uno puede directamente trabajar con estas técnicas que está aquí, esta, base polinómica, etcétera, y trabajarlos de alguna manera como un polinomio, que esto pasa a ser una ecuación de recurrencia. Y ahí se presentan todas estas ecuaciones de recurrencia. Ahora, ¿cuándo se ocupan las ecuaciones de recurrencia? Bueno, se ocupan mucho cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales en tiempo y espacio, por ejemplo. Que ustedes necesitan saber cómo un sistema cambia en el tiempo, por ejemplo, difusión de calor, dado ciertos instantes, la misma difusión de la luz, ¿ya? Entonces, más problemas dinámicos, si se fijan. ¿Ya? Bueno, ahí están las fórmulas que son las mismas que están presentes en las slides anteriores. Ya. Bueno, la próxima clase cerramos con lo que son spline. ¿De qué es lo que son spline? Bueno, tenemos una nube de puntos, mejor dicho, algo así. Y el spline va haciendo aproximaciones por trozos. Y en definitiva, es uno de los métodos que más se acopla a los datos originales. O sea, no es que más se acople, sino que se adapta a funciones que tienen muchos puntos. Por ejemplo, si tengo una función así, exceptuando ese valor que está ahí, que está mal calculado, muy posiblemente un polinomio de grado 2 va a ser eso que está ahí. De grado 3 va a ser eso que está ahí. Entonces, si se fijan, son muy malas aproximaciones. Entonces, lo que se suele hacer para tratar estas funciones que tienen varios cambios es realizar aproximaciones por trozos, y en esos trozos ocupar polinomios de menor grado. Pueden ser de 2 o de 3. ¿Cuál es el usual? 3. Entonces, el método más ocupado de spline se llama spline cúbicos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima clase, y también vamos a ver un poquito de forma general lo que son las series de Fourier, que a diferencia de estos otros métodos, este sirve mucho para hacer análisis de señales, encontrar patrones repetitivos, y en definitiva, ¿qué hace Fourier? Representa estas mismas funciones, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Y cuál es la gracia? Que sirve mucho para comprimir, detectar patrones, detectar anomalías, y en general, si usted se fija, en la mayoría de los patrones de la naturaleza, incluso del área de salud, son ese tipo de señales. Entonces, si uno va a trabajar, por ejemplo, para detectar una arritmia, ese tipo de cosas, uno no debería utilizar una aproximación polinomial, porque esa solamente va a ser buena si se repiten exactamente los mismos patrones. Tampoco puedo predecir lo del futuro con estas cosas. Pero con las series de Fourier, como de alguna manera me describe cómo esto cambia a distintas bandas de frecuencia, puedo describir mejor las señales. Incluso si, por ejemplo, tengo 100 datos, con Fourier tal vez lo podría describir solo con 5 coeficientes, y así. Entonces también esto se utiliza para compresión. Las series de Fourier, ¿qué es lo que son? Bueno, son funciones que se representan trigonométricamente. ¿Y qué es lo que es la DFT? Es la transformada discreta de Fourier, que lo que calcula es una aproximación a los coeficientes de esa serie. Entonces, ustedes van a ver que cuando hagamos un ejemplo, por ejemplo, en laboratorio, con una pura instrucción prácticamente, uno obtiene los coeficientes de una serie trigonométrica, pero en base a cómo están distribuidas en el tiempo. Recuerden que, por ejemplo, si esta es una onda, ese es el periodo, esa es la amplitud, y si tengo mucha, por ejemplo, esa frecuencia 1, frecuencia 2, porque tengo dos señales en la misma, y así. Eso es mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando se habla de que describe en el dominio de la frecuencia de las señales, es porque primero ve ya, ¿cómo se está descrita la señal con esa amplitud? Pum. ¿Cómo se describe con una amplitud más, perdón, con una frecuencia más alta? Y así sucesivamente. Entonces, estos valores que yo le estaba diciendo acá son descripciones a distintas frecuencias de la señal, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más o menos en la próxima clase. Pero yo diría que en este campo de lo que es la interpolación, etcétera, lo más utilizado actualmente, y sigue siéndolo, a pesar que estos son como 1700 las fórmulas, son las series de Fourier. Hay la transformada discreta de Fourier. El caso de spline se ocupa, por ejemplo, para gráfica computacional. Los juegos, los suavizados, el diseño gráfico, etc.
Esa sería la clase relacionada con mínimos cuadrados. En la materia porque como que quedé un poco ¿Ya? confundido. Es todos estos métodos, ¿Ya? la interpolación de Lagrange, el acercamiento a través de los polinomios, ¿Ya? ¿es para formar la función o para qué es específicamente? Ya, mira. Sirve para varias cosas. Por ejemplo, si no tengo la función, porque generalmente uno no la va a tener, cuando uno tiene una geometría, por ejemplo, si tú le sacas una foto a una taza así de café, le sacas una foto, tú no tienes la función que describe cómo es su geometría, hay que calcularla. Pero ¿qué es lo que tienes? Por ejemplo, supongamos que está fuera la taza, esa es la foto. Y si te fijas, ¿cómo la puedo describir? No sé cómo hacerlo. Ya, supongamos que mezclara con análisis de imágenes. Estoy haciendo un ejemplo como completo, así. Esto tiene ciertos colores, los píxeles, etcétera, bla, 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 que me va a permitir de alguna manera generar una malla. Eso se llaman mallas geométricas, que tal vez la han visto cuando hacen render o si alguno ha hecho algún dibujo, etcétera. Pero en general aparecen las mallitas. Entonces, una forma de describir a esta geometría es, guardo todos estos puntos en el espacio, los que voy guardando, entonces me va a quedar un X, un Y y un Z, ¿cierto? Para un punto. Voy a tener muchos puntos, X, Y, Z. Ya, por lo general los archivos de computación gráfica te guardan todas esas coordenadas. Pero cuando quiero, por ejemplo, a esto darle un efecto de luz, ¿sí? A nivel gráfico, no es llegar y pintar los píxeles, tienen que recorrer ese espacio con unas funciones. Entonces, por ejemplo, se aplican funciones de reflectancia, luz, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre estas líneas que están acá. Pero como esto lo estoy describiendo en un espacio que está en Y, X y Z, ¿sí? Esto me va a quedar una cosa así. Entonces necesito saber que dada una luz con un cierto ángulo, esto va a distribuirse de cierta manera por ese espacio. Bueno, aquí se aplica una ecuación diferencial. Es como la distribución del calor, pero ¿por sobre dónde? Esos puntos. Entonces, como tengo algunos puntos, bueno, esos puntos me van a determinar, por ejemplo, con un polinomio de grado n, esa secuencia que está acá, que ojalá pasara por todos. ¿Ya? Entonces, ahí hay una aplicación, por ejemplo, en cómo describir algo físico. Aquí está descrito computacionalmente con datos y acá está descrito con funciones. ¿Y en qué sentido? Como voy a tener muchos de estos trozos, tengo que ver una estructura de cómo poder almacenar esos trozos. Entonces, las matrices que ustedes por lo general construyen, si se fijan, tiene una matriz diagonal y algunos puntos por acá. Pero quiero que me está representando eso. Tengo 1, 2, ¿cierto? Hasta n columnas y hasta 1 hasta n filas. Y me está diciendo, bueno, el 1 con el 1 tiene tal valor. Entonces sería ese con ese. Pero ¿qué pasa el 1 con el 2? ¿Qué me está diciendo? El punto 1, por ejemplo, con el punto 2 que puede estar por acá, tiene una relación, tiene una descripción, y es lo que está descrito aquí. ¿Sí? Entonces, estas matrices que nosotros vemos así, en definitiva, ¿dónde están todos estos polinomios, estas características? En la matriz A. Y por eso esta matriz se le llama matriz de rigidez o matriz estructural, porque describe la geometría. Entonces, en esta zona es donde van los polinomios, o sea, desarrollados, etcétera. El X sería cuánto valdría cada uno de esos valores, que acá puse el ejemplo de la luz, y aquí me diría cuánto debería valer cada tono de luz. El B, en este caso, sería el estímulo, o mejor dicho, la fuente de luz en ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ¿qué está diciendo esto? Dado una fuente de luz, se va a distribuir en un dominio A con X valores en cada posición. ¿Ya? Ya, ese es un ejemplo más o menos en ese sentido. Ah, ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí o no? ahora entendí, sí, porque me parecía, me estaba confundiendo porque no sé si me perdí esa parte porque en una parte del método de los mínimos cuadrados se decía que no se tenía la F y
como que parecía raro si teníamos todos los if, pero no teníamos la función del sí. Por eso era como que no entendía bien qué estaba pasando. La verdad Claro, que explicó todo eso ya me quedó bastante claro. Gracias. sí. Ya, eso es para un punto. Ahora también sirve para esto. Por ejemplo, si quiero integrar, si yo tengo el f, ¿cierto? Y tengo la ecuación analítica, simplemente aplico la ecuación. Pero ¿cómo eso lo hago en una máquina? ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso en una máquina si no tengo cómo poder integrar, si no tengo tal vez variables simbólicas, etcétera? Lo que se lleva es a expresar una nube de puntos con un polinomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el polinomio permite de alguna manera ser tratado de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque al final está expresando una serie de esa manera. Ya. Y fíjense lo que pasa acá, po. Si yo puedo expresar una función cualquiera como un polinomio, la derivación numérica es más sencilla. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos esta función, x más x más 1 más x más 2, asumiendo que todos los coeficientes valen 1. La derivación es esto, ¿cierto? 1, perdón, más 2x. Entonces, numéricamente, es más sencillo hacer estas derivaciones. Ahora, supongamos que f de x ya sabemos que puede ser representada como una serie, ¿cierto? Por ejemplo, un xy. ¿Cuánto valdría la primera derivada? Bueno, sería, ¿cierto? El c sub i por el i por i menos 1. Y sigue manteniéndose la sumatoria. Entonces, es más sencillo hacer las derivadas numéricas. Y en ese sentido, uno no está utilizando la típica formulación, que es f de n menos f de n menos 1 partido por xn, ¿cierto? Que esto sería lo usual que se hace cuando se calculan algunas derivadas, pero también hay otras. Puedo derivar una función completa, ¿ya? Entonces, si la llevo a un polinomio, la puedo tratar mejor también. O sea, hay muchas características de los polinomios de grado n que se utilizan